Bienvenidos y bienvenidas a esta clase asincrónica. Lo que vamos a ver es el último tema para el segundo parcial, ¿ok? Que es el último tema de termodinámica, que son precisamente las leyes de la termodinámica. Este tema, en realidad, ¿verdad? Es grandísimo, es enorme. Las leyes de la termodinámica sirven para un montón de cosas, ¿verdad? Al final son la base de los motores, de los ciclos termodinámicos. Son estos procesos que ocurren dentro de un motor y este tipo de cosas. Entonces es un tema muy grande que voy a tratar de condensar en una sola clase y pues en una sola clase asincrónica, ¿verdad? Entonces va a ser corto, va a ser muy resumido y este tema, ¿verdad? Va a ser el más corto. Y cerraríamos con esto el tema de termodinámica. Para especializarnos, vamos a ver electricidad y magnetismo y, ¿verdad? Eso sería por este curso. Entonces empecemos con las leyes de la termodinámica. ¿Okay? Empecemos hablando de varias cosillas. Lo primero es, ¿verdad? Definir qué es un sistema termodinámico. Si nos dice, ¿verdad? Que en general cualquier sistema termodinámico es cualquier conjunto de objetos que conviene considerar comunidad, ¿verdad? Y yo he hablado mucho de esto, he hablado por ahí sobre sistemas termodinámicos, sobre sistemas mecánicos también. Y al final un sistema es eso, es esta cosa, ¿verdad? Este objeto que yo estoy eh, considerando como algo, como mi objetivo de estudio, y a lo demás le llamo entorno, ¿verdad? Al final un sistema es esta figurilla que he hecho un montón de veces, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Este es mi sistema, ¿ok? Eso, algo que puedo considerar como una unidad, este, mi objeto de estudio. Entonces tenemos mi sistema y tenemos este, y tenemos el entorno. Entonces tenemos un sistema y tenemos un torno. Y ahora en termodinámica, pues el sistema va a intercambiar energía con el entorno. ¿Okay? Dice, siempre hablemos de transferencia de energía hacia o desde algún sistema específico. Eh, entonces sí, ¿verdad? Nosotros tenemos que definir un sistema para luego decir, ok, está entrando energía, está, ¿verdad? Está entrando energía en un sistema, o está, saliendo energía del sistema, o está cambiando, ¿verdad? Está entrando calor en el sistema, entonces pongamos una está entrando calor en el sistema o saliendo calor del sistema o este tipo de cosas, ¿verdad? Yo entonces tengo que estar hablando de un sistema. Eh, es al final como mi marco de referencia, mi objetivo de estudio. Entonces, puedo definir un dispositivo mecánico, un organismo biológico, cierta cantidad de material, cuando hablamos de calorimetría, ¿verdad? Por todas estas cosas. Esta parte de organismos biológicos, bueno, como saben, me encanta, y es, ¿verdad? Tratar un organismo biológico como una máquina térmica, como un sistema termodinámico, es maravilloso y uno puede, ¿verdad? Encontrar características, muy chivas. Una célula es una máquina térmica perfecta, es verdaderamente increíble, después lo podemos ver. Dice si el estado del sistema sufre cambios, se denomina entonces proceso termodinámico. ¿Okay? Entonces, nuestro sistema no siempre es estático, está precisamente pasando esto que puse en rumbo, está intercambiando energía con el sistema, perdón, con el entorno y está también sufriendo cambios. Si yo tengo un sistema por aquí que de pronto se expande, está sufriendo un cambio, ¿ok? Y este cambio lo vamos a llamar entonces proceso termodinámico.
Entonces, hasta el momento hemos definido lo que es un sistema termodinámico y lo que es un proceso termodinámico. Las leyes entonces de la termodinámica, primera y segunda ley, lo que me hablan es de procesos termodinámicos, o sea, tratar de caracterizar procesos termodinámicos. Eso en general va a ser el objetivo. Y, y es como el objetivo de todo, tener un sistema, ver cómo cambia y describirlo. Es lo mismo que hacemos en mecánica, ahora lo vamos a hacer acá. Con presión, volumen, temperatura y otras variables. ¿Verdad? Que ahora conocemos. Sí, veamos un poco los signos de Q y de W, ¿verdad? Vamos entonces a definir, ¿verdad? Como ya sabemos, Q, abajito, Q es el calor y W es el trabajo, ¿sí? Entonces vamos a hacer una convención de signos, ¿verdad? Acá en verde tenemos el sistema. Entonces, para un sistema, si el calor es más grande que cero o si el calor es positivo, entonces está entrando calor al cuerpo. ¿Okay? Si el calor es negativo, como aquí abajo, está saliendo calor del cuerpo. ¿Sí? Entonces, Q positivo, entra calor. ¿Okay? Estoy aumentando mi temperatura. Eso es un Q positivo. Aumento mi temperatura, viene hacia mí el calor. Y Q negativo más bien sale calor de mí, o sea, bajo mi temperatura en general, digamos, no siempre, pero en general. Y para el trabajo, entonces, va a ser al revés. Un trabajo mayor a cero es que está saliendo trabajo del sistema, o bien que el sistema está haciendo trabajo. ¿Okay? Entonces tiene más sentido definirlo así para el trabajo. ¿Okay? El sistema hace trabajo, o sea, está saliendo trabajo del sistema, como, ¿verdad? Como un gas en un pistón, ¿verdad? Este gasecillo se expande y mueve el pistón, entonces está haciendo el trabajo. Entonces está saliendo el trabajo de él. Si yo presiono el pistón y entonces comprimo el gas, lo que está pasando es que está entrando calor al sistema. O sea, alguien de alguna fuerza está haciendo trabajo sobre el sistema. Entonces es negativo. Entra trabajo es negativo, si sale trabajo es positivo, si entra calor es positivo y si sale calor es negativo. ¿Okay? Acá en las imagencillas se ve, ¿verdad? Se ve súper bien y acordémonos que esto lo que estamos haciendo es una convención de signos. ¿Okay? ¿Qué significa una convención? Que no tiene ningún sentido físico. Que yo estoy proponiendo que la convención va a ser esta. Y listo. Otra vez, porque Q y W son escalares. Pues como son escaleras, no dependen de ningún marco de referencia. Y no es que le estoy dando una dirección, es que estoy proponiendo una convención para el signo de Q y W. ¿Sí? Y es esa. Y esa es como la que más se utiliza. ¿Sí? Entonces es algo humano, ¿verdad? Es algo que entre todos los científicos nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Esta es la conversión de signos y es la que vamos a utilizar. Por ahí pueden leerlo con más calma. Veamos un momento entonces, porque ya habíamos visto, ¿verdad? Acordémonos que ya vimos el trabajo, perdón, ya vimos el calor para un gas, que era, ¿verdad? MCV delta T, igualmente para cualquier cosa, el calor es MC por delta T, pero entonces damos ahora el volumen, ¿verdad? El volumen para un sistema termodinámico, ¿sí? Perdón, el trabajo para un sistema termodinámico a partir del volumen. Entonces dice, consideramos el trabajo efectuado por un sistema durante un cambio de volumen, ¿verdad? Entonces podemos imaginarlo otra vez, el pistoncillo ahí, y lo que tenemos es un gas. ¿Sí? Entonces, si yo hago trabajo hacia allá, ¿verdad? Si el gas se expande por temperatura,
que metí más moléculas, por lo que sea, y hace el trabajo sobre el pistón, y el trabajo va a ser la fuerza por dx, ¿verdad? Por ese desplazamiento. Este de aquí. Este de aquí va a ser x en general de x. Entonces, un diferencial de trabajo va a ser la fuerza por ese diferencial de x. La fuerza, que es un gas, y la podemos ver como la presión. Recordemos que presión es fuerza por unidad de área. Entonces, esa fuerza la podemos ver como P por el área de este pistón, por ejemplo, por el de X. ¿Sí? Ahora, esto de aquí, ojo aquí tenemos un A y un DX, ¿verdad? El A va a ser este, el área acá, digamos, del pistón, y el DX es lo que se movió. Entonces, ¿qué tenemos? Un volumen. Si yo multiplico un área por un diferencial de X, me da un diferencial de volumen. Entonces, así las cosas, llegamos a esta ecuación de aquí. Y esta, junto con la siguiente, son importantísimas. ¿Sí? dW, o sea, el diferencial de trabajo es P de V. El diferencial de trabajo es la presión por el diferencial de volumen. ¿Sí? Y tiene sentido, ¿verdad? Es como análogo, porque antes habíamos definido para un sistema mecánico que el trabajo es fuerza por el diferencial de X, o sea, la fuerza que estoy haciendo por el diferencial de X, eso que me estoy moviendo. Ahora lo que tenemos es la presión, o sea, lo que presiono por el diferencial del volumen. Entonces también es eso que se está moviendo. Entonces tiene mucho sentido que haya salido esa definición así. Si integramos ambos lados, entonces tenemos esta ecuación aquí. Que dice que el trabajo efectuado en un cambio de volumen va a ser la integral desde un volumen 1 hasta un volumen 2 de la presión por el diferencial de volumen. ¿Okay? Entonces, sí, ojo que con eso y con una ecuación de estado podemos sacar trabajo en función de otras variables y demás. Entonces, esto, definición de trabajo, es súper importante. Entonces, ojo que ya tenemos una definición de trabajo y una definición de Q, ¿verdad? Pues tenemos que W es P de V y de Q es, ¿verdad? Digamos, MC delta T, perdón, MC de T, o bien, NSV de T o NST de T. Entonces, sí, ya tenemos definiciones para Q y para W. Sigamos adelante. Veamos los diagramas PV. ¿Se acuerdan que en la presentación pasada, en las clases pasadas, habíamos visto la importancia de un diagrama PV? ¿Okay? Veámoslo otra vez. ¿Verdad? Dice el trabajo efectuado. El trabajo efectuado para un gas va a ser igual al área bajo la curva de un diagrama PV. ¿Por qué? Porque el trabajo es integral de PV, ¿verdad? El número 1, número 2. Entonces, la integral, ¿verdad? Que tenemos un diagrama PV, ¿verdad? Un sistema cartesiano PV. Entonces, la integral, ¿verdad? El área abajo de la curva va a ser la integral PV, que va a ser el trabajo. Entonces, para esta parte A, por ejemplo, tenemos un diagrama PV para un sistema que sufre una expansión con presión variable. Entonces, pasa de un P1 a un P2, está disminuyendo su presión, o sea, se está expandiendo. Y el trabajo va a ser PV y ese trabajo va a ser positivo, ¿verdad? Está expandiendo. Tenemos acá un diagrama para un sistema que sufre una compresión variable. O sea, está pasando de un P1 a un P2. Ojo la flecha. Ojo esta flecha y esta flecha. Es fundamental, ¿verdad? Vamos a poner así y así. ¿Verdad? En la primera estoy pasando de un P1 a un P2. Aquí estoy pasando de un, perdón, sí, aquí también estoy pasando de un P1 a un P2, pero estoy hacia arriba. Entonces estoy comprimiendo, estoy pasando una presión más alta, entonces se está comprimiendo. Y el trabajo entonces va a ser negativo, ¿verdad? Donde yo hago la integral, me doy cuenta que estoy haciendo
¿verdad? Voy de un número 1 a un número 2 millones, me da, este, ¿verdad? Me da negativo. Y si tengo un diagrama PV, por ejemplo, una línea recta, ¿verdad? Entonces, esto es una expansión con presión constante a una sola P, entonces voy a tener que, ya no es integrable, solo V2 menos V1 y eso es más grande que cero, ¿verdad? Si la flechilla estuviera para allá, entonces el trabajo es negativo. ¿Okay? Esta es la idea del trabajo de los diagramas PV. Entonces es fundamental estar viendo, ¿verdad? Entender los diagramas, ver lo que está pasando y eh, ¿verdad? Ver lo que está pasando con los diagramas, poder entender el signo y como que por sencillas está. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿sí? Entonces podemos hacer un pequeño ejemplo. Dice, un gas ideal sufre una expansión isotérmica a temperatura constante. ¿Ok? Esto prefijo iso significa a temperatura constante. Perdón, iso significa que no cambia, entonces térmica de temperatura, isotérmica es que no cambia la temperatura. A una temperatura constante T igual a 300 Kelvin, durante el cual su volumen cambia de W1 igual a 10 metros cúbicos a unos 100 metros cúbicos. ¿Okay? ¿Cuánto trabajo efectúa el gas? ¿Okay? Entonces, vamos ordenando el pensamiento. Me están preguntando por el trabajo, ¿verdad? Y es isotérmico, entonces de ahí voy a partir de que el trabajo es P de V. ¿Okay? Voy a partir de ahí. O perdón, el de V, el de W, ¿verdad? El diferencial de trabajo es P de V. ¿Okay? Entonces dice, pero me dice que es una temperatura constante de 300 K y está pasando un volumen ahora, yo no sé muy bien cuál es la presión, ¿verdad? ¿Qué hacer con esto? Entonces lo que hago es invocar el gas ideal. Ojo que aquí dice que es un gas ideal. Entonces, lo invoco. Vamos a ver. Tenemos que PV, perdón, es igual a nRT. Y entonces, P va a ser nRT entre V. ¿Okay? Así las cosas. Entonces, eh, podemos enchufar, ¿verdad? Invocar esa ecuación hasta. Entonces, enchufamos eso. W es igual a P, que es nRT entre V de V. ¿Okay? Y ahora sí lo tenemos. Podemos integrar a ambos lados esto, ¿verdad? La integral de W, W, y la integral de nRT entre V, pues es, ¿verdad? Estos son constantes, nRT son constantes, y la integral de V de un V1 a un V2 que estamos usando de 10 a 100, pues me da logaritmo natural de, recordémonos de que la integral de 1 entre x es el logaritmo natural de x. Entonces esto quedaría, V2 entre V1. ¿Sí? Y entonces puedo meter los datillos. Ojo que no tengo n, este problema lo saqué del libro y cambié unos valores, no me percaté que ocupaba n, pero pongamos un mol, pongamos un mol de gas ideal, ¿okay? Entonces n es igual a 1, r es la constante r, y lo demás lo tenemos. Entonces esto va a ser 1 por 8,314 por t, que es 300, por logaritmo natural del volumen 2, que es 100, entre el volumen, que es 10. ¿Okay?
Y fácilmente podemos meter eso en una calculadora. Entonces, esto sería un trabajo de 5.743,10, pero no lo pongamos, aquí tenemos las cifras, joules, ¿ok? 5.700 ahí joules de trabajo. Es el trabajo entonces que efectúa un mol de gas a una temperatura de 300 Kelvin, de pasar de 10 metros cúbicos, ¿verdad? Ojo, es una expansión bastante grande, trabajo positivo porque no estoy expandiendo, y entonces el trabajo sí, también es bastante grande, ¿sí? Eh, ¿Sí? Si en lugar de los volúmenes, yo hubiera tenido las presiones, entonces ojo que eh, yo tengo que P1V1 es igual a P2, P2V2, ¿verdad? Y entonces P1 entre P2 es igual a V2 entre V1. Entonces, invocando esto, yo puedo cambiar esto por que el trabajo es igual a NRT, logaritmo natural de la presión 1 entre la presión 2. Son equivalentes esos dos. Entonces, ahí esa ecuación también, ¿verdad? También puede funcionar. Sigamos adelante, entonces. Veamos entonces las trayectorias entre estados. ¿Okay? Eh, Dice, cuando el sistema termodinámico cambia de un estado inicial a otro final, pasa por una serie de estados intermedios, ¿verdad? Y tiene todo el mundo, yo voy expandiendo, voy haciéndolo entonces, y paso por un montón de volúmenes. Por ejemplo, a esto le vamos a llamar una trayectoria. Y ojo que esta palabra trayectoria es la misma que en una trayectoria mecánica de física 1, ¿verdad? En física 1 hablábamos de que la trayectoria, perdón, de que la trayectoria era esto, ¿verdad? Esta cosa este camino que llevaba un móvil, ¿verdad? De A a B. Y hablábamos de la distancia de la trayectoria, el desplazamiento de la trayectoria, pues la trayectoria era un concepto, ¿verdad? No algo matemático, que también la trayectoria es ese camino que estoy llevando. Nada más que ahora estamos viviendo en un diagrama PV, y tal vez es un poco más difícil de imaginarse, pero la trayectoria es la misma, es un camino, ¿verdad? Que estás siguiendo en paz, con su presión y su volumen y demás. Si todos son estados de equilibrio, o sea, si el sistema no es suficientemente lento y estamos en una cosa que se llama termodinámica fuera del equilibrio, que es una locura, ¿verdad? Una locura completa, ¿verdad? Si todo se hace lo suficientemente despacio como que para que cada cosa está en equilibrio, entonces podemos representar esa trayectoria en un diagrama PU. ¿Sí? Eh, Después de hacer mucho trabajo, esto, ¿verdad? Después de hacer un razonamiento matemático, un razonamiento experimental, podemos concluir que el trabajo realizado por un sistema no depende solo del estado inicial y final, sino también de los estados intermedios, o sea, de la trayectoria. ¿Okay? Entonces, ¿se acuerdan que haciendo el link con física 1, yo tenía varias trayectorias y para el desplazamiento no importaba, porque el desplazamiento era un vector, pero la distancia siempre era diferente, ¿verdad? La distancia dependía de la trayectoria y la distancia es una escalar. Y aquí estamos trabajando con escalares. Entonces, el trabajo y el calor dependen de la trayectoria. Si yo tengo un gas, lo expando y lo comprimo y después cambio la temperatura y llego a cierto estado final, no va a ser lo mismo que si primero cambio la temperatura y después lo expando, después lo comprimo o algo por el estilo, ¿ok? La trayectoria importa en
en estos casos. Eso es muy importante. Eh, Dice, además, podemos llevar el sistema por una serie de estados que conformen un ciclo completo, y en ese caso el estado final será el mismo que el inicial, pero el trabajo total efectuado por el sistema no es cero, ¿verdad? Entonces, como en un motor, agarro el gas, ¿verdad? Meto gas, entonces lo expando, llego, comprimo el gas, lo hago ignición, entonces aumenta la temperatura y se expande y después meto gas y hago este ciclo. Estos ciclos del motor sí, llegan al mismo lado, pero el trabajo no es cero, el trabajo es diferente, cero, el trabajo puede cero, los motores no generan, no funcionarían, ¿verdad? El trabajo entonces es diferente de cero, si yo hago un ciclo, eso es fundamental. Y también aplica para el calor. El calor depende no solo de los estados iniciales, sino también de la trayectoria. Y con el calor también podemos formar un ciclo y que el calor sea diferente de cero. ¿Okay? Creo que eso es lo que tengo que decirles por, ¿verdad? Por trayectoria. Entonces, aquí tenemos dos imagencillas, ¿verdad? Dice, el trabajo realizado por un sistema durante una transición entre los estados depende de la trayectoria elegida. Entonces, ojo que aquí tenemos dos estados, uno, dos y tres, ¿verdad? Y estamos pasando por diferentes caminos, ¿verdad? Si yo estoy en el estado 1 y paso a este estado 3, lo que tengo es una expansión volumétrica a presión constante y después un cambio aquí en la presión a volumen constante. Sí, aquí tengo probablemente una isoterma y aquí lo que tengo es primero, ¿verdad? La expansión y después eh, estamos pasando la presión más baja, entonces se expandió, después mantenemos la presión y nos volvemos a ir como a volumen 1. Perdón, en esa primera de 1 a 4 no tenemos presión, solo disminuimos la presión probablemente por temperatura y después, ¿verdad? Nos expandimos. En esencia, ¿verdad? Entonces, si yo hago 1, 3, 2, ¿verdad? O hago 1, 2, o hago 1, 4, 2, siempre voy de 1 a 2, pero los calores y los trabajos siempre son diferentes, ¿verdad? Porque depende de la trayectoria. Entonces, por aquí viene explicado un top que dice, primero aumenta el volumen V1 o V2, a presión constante P, y luego ¿verdad? Aquí viene entonces, qué es lo que estamos haciendo. Ojo que aquí, y viene muy gráfico, ¿verdad? Porque recordemos que el trabajo es el área más bajo de la curva. Entonces aquí tenemos un montón de áreas, aquí tenemos poquita área y aquí tenemos área más o menos. Entonces, ojo que los trabajos son diferentes, gráficamente son diferentes, ¿sí? Podría hacerlo matemáticamente, pero sí, veamos, el área es más grande, ¿verdad? Acá el trabajo es bastante grande, acá es bastante considerablemente más pequeño, y para esta parte de área, perdón, esta parte de área que calcular la puntuación, ¿verdad? Probablemente está entre esos dos, por eso el trabajo cambia. Eh, Dice estados de imagen, explosión isotérmica lenta y controlada en un gas en estado inicial o en estado final, con la misma temperatura, pero menor presión. Expansión, esa es la A, ¿verdad? Entonces lo que pasó es que se comprimió de 2 litros, sí, se expandió, perdón, de 2 litros a 5 litros. Y en la parte de tenemos expansión rápido sin control del mismo gas solvente administrado. ¿Ok? Entonces, para la parte B, el sistema realiza trabajo sobre el pistón, ¿verdad? Porque la plancha caliente agrega calor al sistema y para el B entonces no se efectúa trabajo. ¿Okay? Entonces ahí pueden ver esa
eh, esa imagencilla, ¿verdad? Esto lo que se llama es una expansión libre, ¿sí? Expansión libre. Lo que está sucediendo es que la membrana se rompe y el gas se expande libremente, pero el gas no está haciendo trabajo, ¿ok? El gas, ojo, aquí no está haciendo trabajo. En la expansión libre los gases no hacen trabajo, no están haciendo contra nada. Este está de arriba, sí, porque está moviendo un pistón, ¿ok? Ahí hay un trabajo. Eso es a lo que se refiere esa imagen. Entonces, hay que estar pendientes, ¿verdad? En una expansión libre, en expansión libre, el trabajo es igual a cero, ¿ok? Vamos a seguir adelante y hablar un poco entonces, ahora sí, de la primera ley de la termodinámica, ¿ok? Para entender la primera ley hay que definir lo que es la energía interna U, ¿sí? Esta energía es la suma de cada contribución energética de la singularidad. La suma de cada contribución energética de las individualidades, ¿verdad? Las individualidades que conforman un sistema, ¿verdad? Entonces, la energía interna es eso que se están imaginando, es esa energía que tiene internamente el gas, ¿ok? Y depende entonces de la energía cinética de las moléculas, pero también de energías rotacionales y este poco de cosas que, que tienen que ver con la mecánica de las moléculas. Hay otra cosa que se llama energía química. Energía química, entonces son diferentes. Energía química tiene que ver con enlaces, con reacciones, con este tipo de cosas. Entonces, ojo de diferencia, la energía interna tiene que ver con la energía cinética de las moléculas. ¿Qué tan rápido va cada molécula? Porque que habíamos visto que la energía cinética depende de la temperatura. La energía interna depende solamente de la temperatura. Y, ¿verdad? Entonces, de las rotaciones de las moléculas y de esas energías cinéticas de las moléculas. ¿Sí? Dice, durante un cambio de estado del sistema, la energía interna podría cambiar de un valor inicial U1 a un valor inicial U2. ¿Sí? Entonces yo puedo añadir o quitar de energía interna a un sistema. Y denotamos ese cambio de energía interna como delta, obviamente, en todo el sentido del mundo. Entonces delta U va a ser el cambio en de energía cinética, de la energía interna. Así las cosas, vayámonos a la parte matemática de una vez. El cambio entonces en la energía interna va a ser Q menos W. ¿Okay? El cambio en la energía interna va a depender del calor que yo le meta y del trabajo que haga. ¿Okay? Esa es la primera ley de la termodinámica. ¿Okay? Que la energía interna, o sea, la energía de ¿verdad? O el cambio de energía, yo puedo cambiar la energía interna de un sistema termodinámico añadiéndole calor o añadiéndole o quitándole calor y añadiéndole o quitándole trabajo. Esa es primera ley. ¿Okay? Podemos escribirlo en su forma diferencial, ¿verdad? Entonces de U es igual a de Q menos de W. ¿Por qué ese menos ahí? Porque, ¿verdad? Habíamos por la convención de signos. Yo entonces defino el trabajo como positivo cuando entro el sistema y entonces le pongo un negativo ahí para todo el parte, ¿verdad? Para que todo tenga sentido. Pueden intentarse analizarlo un poquito de por qué, ¿verdad? Escojo la convención de signos como la escogí antes, entonces la ley de vamos a ponerla como con menos W. ¿Okay? Eh, ¿Sí? Entonces, esa es primera ley. De U igual de Q menos W, pues aquí. Más adelante, entonces, como les dije, uno le va sumando energías químicas y este tipo de cosas,
y se va haciendo cada vez más grande, pero por ahora y por mucho tiempo este va a ser la energía interna. ¿Ok? Dice, la primera ley de la termodinámica entonces relaciona el trabajo y el calor transferido intercambiando un sistema a través de perdón, la primera ley de la termodinámica relaciona el trabajo y el calor transferido intercambiado en un sistema a través de esta nueva variable termodinámica, que es la energía interna. Dicha energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. El cambio de la energía interna de un sistema durante cualquier proceso termodinámico depende solo de su estado inicial y final, no de la trayectoria. Entonces aquí tenemos algo interesantísimo, porque en un ciclo, entonces, en un ciclo, la energía interna es cero. El cambio en la energía interna en un ciclo es cero. ¿Por qué? Porque va entrando y saliendo trabajo y calor y al final es cero. Cuando yo sumo el calor de los trabajos, entonces me tiene que dar cero en un ciclo. Pero para el calor y para los trabajos individuales, no me tiene que dar cero, puede ser diferente. Sí. Entonces eso es fundamental. Y veamos que aquí hay un delta. O sea, el cambio en la energía interna es Q menos W, ¿verdad? No es que el cambio en U es el cambio en Q más el cambio de trabajo, ¿verdad? Eso no, como que no tiene sentido y es algo claro, ¿verdad? Yo no puedo hablar de el calor que tiene un sistema o el trabajo que tiene un sistema. Eso no tiene sentido porque el calor y el trabajo es energía en tránsito. Recordemos que el calor es esa energía que está transitando de un lado al otro, igual el trabajo es energía que está transitando. Y eso, ¿verdad? Me cambia el estado de la energía, ¿verdad? El estado del sistema, me cambia la energía interna del sistema. ¿Sí? Y energía interna sí es algo que yo pueda tener. Yo puedo decir que algo tiene energía interna de tanto, 5 o 6 joules. Eso sí tiene mucho sentido y lo podemos ver. La mejor forma de verlo es experimentalmente. Eh, ¿Verdad? Que podemos ver entonces como algo sí tiene energía interna. Entonces la energía interna no es energía en tránsito, W es energía. ¿Sí? Entonces podemos hacer un pequeño ejemplo. A ver, dice por ahí que un gramo de agua, un centímetro cúbico, se convierte en 1671 centímetros cúbicos de vapor cuando se hierve a presión constante de una atmósfera. ¿Sí? O sea, eh, tenemos, ¿verdad? Tenemos una ollita ahí y entonces empezamos a hervir y acá tenemos P constante. ¿Por qué? Porque estamos en la atmósfera, ¿verdad? A presión constante y empieza entonces, a hervir. ¿Sí? Entonces, este gramo de agua que tiene cierto, perdón, este gramo, perdón, este centímetro cúbico de agua, que es un volumen, pasa a ser 1661 centímetros cúbicos, pero de agua. ¿Sí? El calor de vaporización a esta presión es, ya se ve ahí, son 2,946 por kilogramo, y entonces calculemos el trabajo efectuado por el agua al evaporarse y el aumento en su energía interna. ¿Okay? Entonces, primero el trabajo, acordémonos de la definición del trabajo, ¿verdad? Yo siempre trato de partir de acá, ¿ok? P es constante, entonces P es un número, yo integro a ambos lados, P entonces sale integral y la integral de V es V. Entonces, para P constante, esto se me transforma en P por V2 menos V1. ¿Ok? Y entonces, esto va a ser una atmósfera, o sea, 101.325 pascales por
1, 1, 6, 7, 1, menos 1. Y esto es, ¿verdad? Por 10 a la menos 6. ¿Ok? Para pasar los centímetros cúbicos a metros cúbicos. Y esto me da un trabajo de 169 joules. Se está expandiendo, el trabajo es positivo, y todo tiene sentido. Ojo que estoy pasando de agua a vapor, y entonces hay un cambio de estado por ahí y demás, pero eso no me interesa. ¿Okay? Para el trabajo no me interesa los cambios de estado, nada de eso. Yo solo sé que pasé de 1 centímetro cúbico de agua a 1771 centímetros cúbicos. Y listo. ¿Okay? Ahora, el aumento de la energía interna, para saber la energía interna, o Q, entonces saquemos Q. Ojo que yo, si tengo un sistema termodinámico, ¿verdad? Que esté cambiando y quiero aplicarle primera ley, pues saco W, saco Q y saco U. Generalmente es así. Saco el trabajo, saco el calor y saco U. O al revés, saco el calor, saco el trabajo y después U, en la energía interna. ¿Sí? Entonces, el calor va a ser de M por L, ¿verdad? En este caso, no me lo dicen, pero, ¿verdad? Estamos a T, a T constante de 100 grados centígrados, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que estamos analizando. O sea, conversión de agua a vapor, ¿verdad? Esa conversión ahí de agua a vapor a temperatura constante. Entonces, el calor va a ser, pues, vamos a ver, dice que va a ser, entonces va a ser, perdón, la masa de agua, que va a ser 1 gramo de agua, o sea, 10 a la menos 3 kilogramos de agua, ¿verdad? Y me están dando, ¿verdad? En esta parte que dice 1 gramo de agua, están dando el volumen y la masa. Por L, ¿verdad? Que L me la están dando aquí, que es 2,256 por 10 a la 6. Y entonces, ¿verdad? Esto menos 3, ¿verdad? 6 menos 3 me da 3, esto es 1, 2, 3, esto es 2, 2, 5, 6. ¿Sí? Y me preguntan, entonces, el aumento en la energía interna, yo sé que U es con menos el trabajo, y entonces va a ser 2256 menos 169. Entonces el cambio en la energía interna, también va a ser 2037 joules. ¿Okay? Entonces, ¿verdad? Dice ahí, ese sería entonces el problemilla. Yo saco el trabajo, PdV, saco el calor con todo lo que sea de calor y entonces saco la energía interna con esa resta. ¿Okay? Por eso entonces podemos entender un poco mejor, ¿verdad? ¿Qué es sí, esto que está pasando cuando hay un cambio de fase, ¿verdad? Porque es que no cambia la temperatura y es que lo que está pasando es que la energía interna está cambiando, está aumentando para cambiar a fase vapor. ¿Okay? Ese calor que está entrando está permaneciendo en el sistema como energía interna para hacer entonces el cambio de fase, para separar las moléculas y hacer el cambio de fase. ¿Okay? Podemos seguir adelante.
y veamos un poquito esto de los procesos termodinámicos. Dice, tenemos 4 procesos termodinámicos, ¿sí? O 4 transformaciones. Van a ser la adiabática, isocórica, isobárica y isotérmica. La adiabática es una transformación en la que no hay transferencia de calor, ¿verdad? Entre el sistema y el entorno, o sea, todo ocurre muy despacito. Y entonces no hay, ¿verdad? No sale ni entra calor en el sistema. ¿Qué pasa entonces? Que Q va a ser igual a 0, como la misma palabra le dice, y el cambio en energía interna va a ser solo el negativo del trabajo. ¿Ok? Entonces tenemos una adiabática ahí, y va a ser solo ahí integral de P de V, con los datos que me den, ¿verdad? Y Q va a ser 0. Si tenemos una transformación isocórica, que significa a volumen constante, o sea que no está cambiando el volumen, solo aumenta la temperatura y la presión, pero no el volumen, entonces el trabajo va a ser 0. Y como el trabajo es 0, entonces el cambio en energía interna es igual al calor, ¿verdad? Entonces, Q va a ser NCV delta T, ¿verdad? Usamos la C a volumen constante y el cambio de energía interna va a ser NCV delta T. ¿Sí? Tenemos una transformación isobárica, que significa a presión constante, como este de la olla, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Si tenemos algo destapado, ¿verdad? Que estamos a presión constante, entonces, ¿verdad? El trabajo va a ser P por V2 menos V1, ¿verdad? P, ya no tenemos integral, es solo P por la diferencia de las velocidades. Y el cambio en U va a ser Q menos el trabajo. Y Q va a ser entonces, ¿verdad? Aquí va a ser NSV delta T. Y aquí entonces de Q vamos, ahorita les cuento, pero va a ser NCP delta T, o sea, la constante de presión constante. Y finalmente tenemos la transformación isotérmica, ¿okay? Que es un proceso a temperatura constante. Como les había dicho, el cambio en energía interna solo depende de la temperatura. Entonces, si tenemos un proceso a temperatura constante, el cambio en energía interna es 0. La energía interna no cambia en un proceso a temperatura constante. Y entonces el calor es igual al trabajo. O sea, el calor que entra en el sistema, todo se convierte en trabajo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Que entra calor, pero este calor no me está cambiando la temperatura, entonces tiene que expandirse el gas y hacer trabajo. No le queda de otro. Entonces el calor se transforma en trabajo. Y aquí tenemos un diagramilla, ¿verdad? Con todas estas cosillas. Esta de acá es uno isobárico, o sea, presión constante, y ojo que es a una presión constante, una rayilla, y el isocórico es a volumen constante, o sea, una raya hacia abajo, isobárico, isocórico. El adiabático es una curvilla ahí más pronunciada, y el isotérmico es una más suave. No, o sea, uno no puede diferenciar un isotérmico y una adiabática ¿verdad? A ojo, pero ¿verdad? Son estos de aquí. Entonces, de lo que hace, ¿verdad? Si yo tengo varias isotermas, acá lo que hay dibujadas son varias isotermas, pues una isotérmica va a ir de a 4, pero la isoterma y una diabática van entonces como a cambiar de isoterma. Va a cambiar entonces la temperatura. Entonces, este problema dice, el motor de gasolina de un camión toma 10.000 joules de calor y produce 2.000 joules de trabajo mecánico por ciclo. ¿Okay? Entonces, ¿verdad? Lo que tenemos es ¿verdad? Un proceso aquí
que, a ver, hace así, y de aquí es el trabajo, ¿verdad? Hace el trabajo de 2000 joules y ¿verdad? Toma 10.000 joules de calor, ¿ok? Este es el QH, el calor que está entrando, o QIN si quieren, QIN, QOUT, QH, ¿verdad? Se los puedo poner por aquí, ¿verdad? También otra manera de escribir la eficiencia es el trabajo entre QIN, ¿verdad? El calor que entra, o uno más QOUT entre QIN, ¿sí? Con un más. Entonces, ¿verdad? Dice, este motor de gasolina toma 10.000 joules y produce 2.000 joules de trabajo, ¿ok? El calor que obtiene quemando gasolina, cuyo calor de combustión es ese de ahí, ¿verdad? Este calor esa L es lo que llamamos L de ejecución, eso no lo vimos, pero es el mismo, ¿verdad? El mismo tratamiento. Teníamos L de fusión, L de evaporación, también tenemos L de combustión. Y el calor, ¿verdad? Va a ser M por L de combustión, ese es el calor que se despliega en una combustión. Entonces, para la parte A, dice, calcule la eficiencia térmica del motor. Tenemos QH, ¿verdad? O QIN, calor que entra, y tenemos el trabajo. Entonces, la eficiencia va a ser QH entre el trabajo, ¿verdad? Simple. Si nos hubiéramos dado QC, pues hacemos cosillas diferentes. Y esto entonces va a ser 2000 entre, perdón, eh, va a ser perdón, lo puse al revés, es el trabajo, vamos a ver si, trabajo entre QH, ¿verdad? El trabajo entre el 80, entonces es 2000, así, entre 10.000, ¿sí? Yo entonces esto es, ¿verdad? 0,2. Entonces la eficiencia es 0,2 o 20%, ¿verdad? Cualquiera de las dos está válido. Nada más que si estoy entre 0 y 1, pongo 0,2, 0,3, y si estoy con porcentaje, me aseguro de poner el porcentaje. Para la parte B, me dice cuánto calor se desecha, ¿verdad? En cada ciclo. Lo que me está preguntando, ¿verdad? Es QC, ¿verdad? El calor que no se está convirtiendo en trabajo, ¿ok? Entonces, ese calor, ¿verdad? Es lo que está pasando, es que tenemos un pistón, ¿verdad? El pistón está aquí comprimido, aquí tiene gasolina, hay una chispa y entonces el pistón se separa y ahí es donde se hace trabajo. Y el calor, con ese calor nos estamos refiriendo al calor que despide la gasolina, o sea, quema la gasolina. Ese calor que llamamos QH, QI, es ese calor que despide la gasolina y una parte se va a transformar en trabajo, 200 joules, y ese QC, ¿verdad? Otra parte se va a transformar en calor desechado, ¿verdad? Va a calentar la máquina y demás. Después esto vuelve a su posición inicial y se sigue el ciclo. ¿Okay? Entonces QC va a ser 8000, ¿verdad? Pero entonces QC es el trabajo, la ponemos aquí, aquí está, el trabajo es QH más QC, entonces QC va a ser trabajo menos QH.
Y entonces eso va a ser 10.000 perdón, otra vez lo puse al revés, 2.000 menos 10.000, y eso me da menos 8.000 joules. ¿Por qué es negativo? Porque es calor que está eh, saliendo, ¿verdad? Pura convención de signos. Entonces, estos son menos 8.000 joules. ¿Sí? Entonces, ojo lo que está pasando. Están entrando 10.000 joules de calor porque se quema la gasolina, 2.000 se transforman en trabajo y 8.000 en calor. Entonces, tiene una eficiencia del 20%. Las eficiencias de los motores son bajas, son bastante bajas. ¿Verdad? Incluso eso no lo vamos a ver por ahora, pero la eficiencia de una cosa que se llama el motor de Carnot, o la eficiencia de Carnot, que es la eficiencia de un motor perfecto, y depende solo de las temperaturas y no es tan buena, ¿verdad? No, cuesta mucho sacarle provecho, ¿verdad? A, a este tipo de cosas, cuesta mucho sacarle trabajo al calor. Y la parte C me dice cuánta gasolina se quema en cada ciclo. Y bueno, me están diciendo que se producen 10.000 joules de calor. Entonces, esos 10.000 joules son calor producido por la quema de gasolina. Entonces, invoquemos esta ecuacióncita de aquí, ¿verdad? Y entonces tenemos que Q es igual a M por LC, y eso implica que la masa va a ser el calor con el QH entre, o sea, 10.000 entre 5 por 10 a la 4. ¿Sí? Entonces, la masa de gasolina va a ser 0,2 gramos. Entonces, eh, ¿sí? Entonces, ¿verdad? 0,2 gramos de gasolina van a producir 10.000 joules de calor y se va a aprovechar 2.000 en este motor de este camión que estamos analizando. Entonces, esto es segunda ley de la termodinámica. Ahora, ¿verdad? Los siguientes temas que seguirían, pero que no vamos a ver, temas de estudio individual y opcional, que no entran en el examen, son los motores de combustión interna. Esto se refiere precisamente a estos ciclos, el ciclo de diésel, el ciclo de gasolina, ¿verdad? Que es de analizar cuál es la eficiencia de estos ciclos. Refrigeradores, ¿verdad? Que es la bomba pasando calor. El ciclo de Carnot, que es el de eficiencia máxima. Y el tema de entropía, ¿verdad? Que es este, la entropía, que se los recomiendo estudiar bastante. ¿Sí? Acá tienen un pequeño resumen de esta parte de la segunda ley, que verdad que no lo vamos a ver tan a fondo, solo esta parte de la eficiencia. Y entonces, eso sería por el segundo examen, ¿verdad? Esto sería por hasta ahora. Entonces, con esto terminamos termodinámica. Ahí tiene la tarea, adelante, y muchos éxitos en el examen.